Aquí comienza SIC TV, el programa que cada semana les trae la información de la Superintendencia de Industria y Comercio que se conecta con los consumidores colombianos. En esta emisión, recordamos los deberes de protección al consumidor que tienen los organizadores de espectáculos públicos a propósito de Proyecto X, que se llevará a cabo en Chía. Asistimos a operativos de inspección y vigilancia a las balanzas de lechonerías en Bogotá. Les explicamos en detalle cómo está protegida su intimidad y sus datos personales con la nueva ley Dejen de Fregar. Bienvenidos. Comenzamos esta emisión hablando de los espectáculos públicos y las personas y empresarios que organizan y promocionan estos eventos. El próximo 12 de agosto está previsto en Chía, Cundinamarca, Proyecto X, que dice ofrecer la barra libre más grande del continente. En SIC TV les recordamos los deberes que tienen los organizadores en la protección al consumidor para que eviten inconvenientes por infringir las normas establecidas. Todo promotor y comercializador de eventos que convoque público de forma abierta y masiva debe cumplir con lo establecido en la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio y el Estatuto del Consumidor, especialmente lo relacionado con la publicación de información de los espectáculos y la garantía de los servicios que brindan. Respecto a la información que debe contener la publicidad, los mecanismos de seguridad cuando se presente la cancelación de los eventos, los sistemas o procedimientos para la atención de las peticiones, quejas o reclamos que presenten los consumidores, entre otras obligaciones. A través de piezas publicitarias, páginas web u otros medios físicos o electrónicos, se debe entregar información completa como lugar, fecha y hora de los eventos, actividades que incluye identificación del organizador o promotor, empresas y canales autorizados para la venta de boletería, información de artistas, precios, características del espacio, aforo, dirección o línea de servicio al cliente para conocer términos y condiciones, entre otros. Si no se cumple con estas obligaciones, la superintendencia puede tomar acciones en cumplimiento con la ley. Por ejemplo, los organizadores de un evento denominado Proyecto X, que se realizará el próximo mes de agosto aquí en el centro del país, recibieron de la Superintendencia de Industria y Comercio una orden para que hicieran una serie de ajustes relacionadas con el régimen de información y así evitar vulneraciones a los consumidores. La sociedad Party Hub Event SAS, encargada del evento, debe corregir, incluir, comunicar e incorporar información que permita a los consumidores tomar decisiones bien fundadas. Informar de forma clara, veraz, suficiente y oportuna los datos, digamos, de contacto de la sociedad, el horario del evento, el horario del consumo de bebidas alcohólicas, las etapas de venta de boleterías, informar también de manera clara los procedimientos para la cancelación o devolución de boletería en el caso de que el evento pues, se cancele o se posponga. También se les ordenó suprimir de todas las piezas que anuncian en las páginas proyectox.com.co y pariapp.com.co la afirmación de ser la barra libre más grande del continente si no tienen cómo sustentar que así es. Y de igual manera comunicar si aún no cuentan con el permiso de la Alcaldía de Chía para la realización del espectáculo en el Centro de Eventos Autopista Norte. El organizador y promotor debía acreditar el cumplimiento de estas órdenes el pasado 21 de julio. De no haberlo hecho, podría ser investigado y multado hasta con 1.160 millones de pesos. Ante varias denuncias de la ciudadanía, la Superintendencia de Industria y Comercio realizó un operativo especial a las balanzas utilizadas en la venta de uno de los platos típicos colombianos, la lechona. Que viva la lechona. Buen provecho. Así, millones de colombianos aseguran que la lechona, uno de los platos típicos del país que se comercializa por su peso, es lo mejor. Porque es deliciosa. Típica de Colombia y es muy rica. Para asegurar que la cantidad corresponde al peso que se vende, la Superintendencia de Industria y Comercio hace operativos en este comercio. Para esta prueba incluso tuvimos varios errores que fueron a favor del consumidor. En oportunidades, este tipo de errores pueden ser involuntarios. Lo que se va a pedir es un requerimiento a la superintendencia, el cual debe ser contestado en 7 días hábiles, en el cual pues el titular debe responder si cambió la balanza, si la reparó o si finalmente dispuso del instrumento y pues lo votó. Pues de esta forma nosotros estamos tranquilos como consumidores de que lo que nos están ofreciendo está dentro de lo que ellos están reportándole a la superintendencia. El objetivo de estos operativos es generar confianza.
pues el titular puede darse cuenta de que incluso puede llegar a estar perdiendo, como hemos mencionado antes, con errores a favor del consumidor, y se da cuenta que gracias a las pruebas que nosotros hacemos, pues puede ajustar su instrumento para que tenga medidas más justas, no solo para el consumidor, sino para él mismo. Yo invito a todos los gremios para que tengan sus medidas correspondientes a lo que ofrecemos en el menú, para que el cliente se vaya satisfecho y así pueda seguir comprándonos. Medidas de peso con las que definitivamente gana el país. La Ruta del Consumidor continúa su recorrido por el país para brindar atención a los colombianos en la protección de sus derechos como consumidores y orientarlos en sus quejas y demandas. Veamos dónde estará esta semana. Esta semana la Ruta del Consumidor de Bienes y Servicios estará en 5 departamentos y 10 municipios. Estaremos en Villa de Leyva y Tunja en Boyacá, Santa Marta en Magdalena, Chaparral y Ataco en el departamento del Tolima, Túquerres, Guachucal y San Andrés de Tumaco en Nariño y Turbo y Apartado en el departamento de Antioquia. Recuerde que si tiene dudas o inquietudes en cuanto a la protección de sus derechos como consumidor o la Ley 1480 del 2011 del Estatuto al Consumidor, puede acercarse a cualquiera de nuestras unidades para recibir orientación totalmente gratuita. Esta y mucha más información también la pueden encontrar en www.sic.gov.co/rnpc. La Superintendencia de Industria y Comercio sancionó a Falabella con más de 170 millones de pesos por no cumplir con los tiempos de entrega de los productos adquiridos por sus consumidores. El artículo 6 del Estatuto del Consumidor señala que todo productor o proveedor debe asegurar calidad, idoneidad y seguridad de los bienes y servicios que ofrece en el mercado. La empresa Falabella de Colombia S.A. infringió lo establecido en este artículo, pues la Superintendencia de Industria y Comercio comprobó que no cumplió con los tiempos informados sobre la entrega de los productos que habían adquirido los consumidores a través del comercio electrónico. Por esta razón, le impuso una sanción de 177.480.000 pesos. Existe un término máximo de entrega de 30 días para hacer la entrega efectiva al consumidor. En todo caso, más allá de esto, lo más importante es que el consumidor le sea informado estos términos de entrega para que efectivamente se cumpla la expectativa que genera como tal el consumidor al momento de la adquisición del producto. También se demostró que Falabella tampoco atendió las órdenes impartidas por la Superintendencia sobre este aspecto para garantizar los derechos de los consumidores en las pasadas jornadas del día sin IVA. En lo que refería al régimen de información, al régimen de calidad, en lo que refería propiamente a la entrega de los bienes en los tiempos pactados. Sin embargo, esta orden no fue acatada y por lo tanto fue impuesta también una sanción en términos de lo establecido en el Estatuto del Consumidor. Contra esta decisión proceden los recursos de reposición y apelación. Hacemos una pausa en SIC TV. En segundos, la cooperación internacional y sus efectos en el manejo de la información y en la protección de los datos personales de los ciudadanos. Ya regresamos. Este mes se sancionó la Ley 2300, conocida como Ley Dejen de Fregar, en la que se pretende proteger el derecho a la intimidad por medio de reglas claras sobre el tratamiento de sus datos personales. Aquí les explicamos de qué se trata. ¿Ha recibido llamadas tarde en la noche o un domingo muy temprano para recordarle la fecha de pago de sus obligaciones o para ofrecerle servicios comerciales? ¿Se le hace familiar esta situación? Sí, igualmente sí, siempre seguido. Entre semana, sí, los domingos a veces lo llaman a uno. Sino que uno ya de ver tanto mensaje y tanta vaina, pues uno no les contesta. Pues ya uno sabe, entonces relativamente no veo la necesidad de que nos estén llamando a cada rato o si estamos atrasados, pues uno ya sabe las deudas que uno tiene y no se lo tiene por qué estar recordando a cada rato y mucho menos en horarios inusuales. Precisamente por eso llamaron coloquialmente Dejen de Fregar a la Ley 2300 sancionada el pasado 10 de julio, que busca proteger el derecho a la intimidad personal y familiar de los consumidores. ¿Cómo? Estableciendo límites a personas y empresas que realizan gestiones de cobranza sobre créditos y obligaciones o para ofrecer bienes y servicios. Dicha ley señala que estas comunicaciones con los titulares solo se harán en horarios hábiles de lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 de la noche y sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde.
No se podrá domingos ni festivos. Tampoco contactarlos por varios canales en una misma semana ni más de una vez el mismo día. Y cada persona autoriza por qué canales lo pueden contactar. Y tener claro que si dieron autorización para ser contactados a través de los canales para efectos de cobranza, no autorizaron para publicidad y para otros fines. Y esto por cualquier medio, o sea, aplica para llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajes de texto. Estas reglas, que también aplican para deudores solidarios, tienen una gran relevancia en materia de datos personales y un impacto positivo sobre los titulares de la información. Y en la medida en que se hace efectivo, a través de más normas y de más reconocimiento del derecho de los ciudadanos al manejo de su información, pues se empodera más y robustece más el conjunto de todas las normas que tenemos en el país de protección a los titulares de datos. La ley Dejen de Fregar entrará en vigor a partir del 10 de octubre de 2023 y en caso de infracción a estas medidas, las superintendencias financiera y de industria y comercio podrán hacer uso de sus facultades para ordenar, investigar o sancionar a quienes no la cumplan. Para hablar de cooperación internacional en el manejo de la información y los datos personales, conversamos con Josefina Román, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de México. Comisionada, bienvenida a SIC TV. Muchas gracias. La verdad es que agradezco mucho que tomen en cuenta al INAI, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de México. Somos la autoridad nacional en materia de privacidad, tanto tratándose de instituciones públicas como de particulares. Muchas gracias. Gracias por la invitación. ¿Cuáles han sido los logros más significativos al presidir México la Asamblea Global de Privacidad de la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales? Ya en la presidencia, estando el INAI, en la GPA se han adoptado dos resoluciones muy importantes. La primera es la de principios y expectativas para el uso adecuado de la información personal, pero en la tecnología de reconocimiento facial. Y la segunda resolución, también muy importante y la más reciente, es la de creación de capacidad de cooperación internacional para mejorar la regulación de la seguridad cibernética y comprender los daños de incidentes cibernéticos. ¿Qué medidas se están tomando para promover estándares internacionales en la protección de datos personales? En este caso en particular, Bianca, me gustaría destacar la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Me parece que adicional a estas redes que decíamos GPA, APA y Red Iberoamericana, el papel de la OCDE ha sido fundamental para el desarrollo de políticas y lineamientos. ¿Cuál es un muy buen ejemplo de esta coordinación? A través de la OCDE trabajamos en el Comité de Políticas para la Economía Digital y entonces desde el INAI hemos trabajado justamente para promover políticas y estándares internacionales que evidentemente implican desafíos globales. Hemos trabajado en la redacción de la Declaración sobre el acceso de los gobiernos a los datos personales en poder de entidades del sector privado. Entonces, bueno, todas estas medidas y todas estas acciones de coordinación, no solo interinstitucional, sino entre redes internacionales, la OCDE, técnicos y expertos en la materia, creo que se pueden lograr muy buenos resultados. ¿Qué prácticas se deben tener en cuenta al abordar la protección de datos personales en un entorno globalizado y digital? Bien, mira, generalmente decimos que es importante que los desarrolladores de diferentes plataformas deben tomar en cuenta la privacidad por diseño y por defecto y poner sobre la mesa temas de ética en el desarrollo de todas estas nuevas tecnologías. Creo que también hay que poner sobre la mesa el derecho a la autodeterminación informativa. De repente, los propios titulares no saben que tienen sus derechos, entonces creo que esta concientización y este reconocimiento del derecho a la protección de los datos personales, pues es importante. Ahora, específicamente, decías tú,
protección de datos personales en un entorno globalizado. Hay documentos que son importantes para determinadas regiones. Hace rato decíamos, cláusulas contractuales tipo que se desarrollaron en la Red Iberoamericana de Protección de Datos y que inclusive hay países que ya la han adoptado. ¿Cuáles son los principales desafíos en la armonización global de una regulación a nivel internacional en materia de privacidad y protección de datos personales? En estos temas de normatividad, empezar señalando que no todos los países latinoamericanos tenemos leyes de datos. Ese es el primer punto para mí. Lo primero que necesitamos es que haya normatividad para poder hablar de cómo la voy a ir armonizando. Para mí el ideal sería tener el reconocimiento constitucional de un derecho humano a la privacidad y a la protección de los datos personales. Tener la legislación reglamentaria de la materia. Y luego, ante la diversidad de los marcos legales y normativos que existen, pues justamente para eso nos sirven estas redes, para de alguna manera ir poniendo reglas elementales que sean un piso igual para todos los países. ¿Cómo se pueden seguir fortaleciendo los mecanismos de colaboración entre el INAI y la Superintendencia de Industria y Comercio en un mundo cada vez más hiperconectado? La Autoridad de Privacidad de Colombia y el INAI como Autoridad Nacional también de Privacidad en México, compartimos algo en común. Somos de los pocos países latinoamericanos que formamos parte de la Asamblea Global de la Privacidad, de la GPA. También somos parte del Foro de Autoridades de Privacidad de Asia-Pacífico, de APA. Y formamos parte también de APEC, con quien nosotros estamos trabajando a nivel global en las reglas de GDPR. Nosotros reconocemos mucho el liderazgo y los avances que tiene la Autoridad de Datos en Colombia. Celebramos que podamos compartir información, prácticas exitosas, y también creo que podemos trabajar mucho más cooperación técnica y jurídica, a lo mejor programas de capacitación conjuntos, y sobre todo ese equipo que podemos hacer en otras redes, donde somos muy poquitos latinoamericanos y generalmente México y Colombia sí comparte estas redes. Comisionada Román, muchas gracias por habernos acompañado en SIC TV. Gracias. Un abrazo a la distancia. Gracias. El lenguaje de señas, una de las formas más antiguas de comunicación humana, es una herramienta muy valiosa para quienes tienen una discapacidad auditiva. Precisamente, la Oficina de Atención al Ciudadano de la Superintendencia de Industria y Comercio se ayuda de este lenguaje inclusivo para acercarse y brindar un mejor servicio a miles de colombianos que no pueden escuchar ni hablar. Veamos cómo lo hace. Para la Superintendencia de Industria y Comercio, la lengua de señas es fundamental para llegar a miles de colombianos. A través de videollamadas, muchos de ellos pueden acceder a este servicio. Es el caso de José Mario Hernández, quien padece discapacidad auditiva y acudió a esta línea buscando asesoría para obtener garantía por un teléfono celular que compró. Bienvenido a la Superintendencia de Industria y Comercio. Me presento, mi seña es esta y mi nombre es Junior. Mucho gusto. Gracias, mucho gusto. Mi seña es esta. Mi nombre es José. Me presento, yo soy una persona sorda. Gracias a las videollamadas, al igual que José, miles de ciudadanos han encontrado la solución a sus inquietudes. Primero, tu queja en una hoja, información completa de qué pasó con el celular, desde que primero lo compró, la fecha, hasta hoy. Si no tiene respuesta, nada, usted puede empezar una demanda aquí en la Superintendencia de Industria y Comercio. Muchas gracias a la Superintendencia de Industria y Comercio por la información y gracias por la atención. Hasta luego.
herramientas que brindan calidad de vida para nuestros usuarios. Para la Superintendencia de Industria y Comercio, es importante la atención de la comunidad sorda, porque es importante poder tener la accesibilidad de las personas para garantizar los derechos. Invitamos a todas las personas que cuentan con esta discapacidad para que ingresen a nuestra página web www.sic.gov.co y por canales de atención. Allí encontrarán el servicio de videollamada en lengua de señas. Comunicación directa e inclusiva de la Superintendencia de Industria y Comercio para los colombianos. Hacemos una nueva pausa en SIC TV. Al volver, celebramos los 6 años de las Casas del Consumidor de las localidades de Fontibón y Bosa en Bogotá. Ya regresamos. La Superintendencia de Industria y Comercio contribuye con el establecimiento de buenas prácticas empresariales al ordenar la adopción de programas de cumplimiento en libre competencia cuando acepta garantías o impone condicionamientos. Cuando una empresa está en riesgo de incumplir el régimen de protección a la competencia por presuntas prácticas restrictivas de la competencia, la Superintendencia de Industria y Comercio le impone la adopción e implementación de programas de cumplimiento en libre competencia que les permitan disminuir o eliminar estos riesgos. Los programas de cumplimiento son muy importantes para las empresas porque así como las personas nos enfermamos, las empresas también pueden enfermarse. Las personas, ¿qué hacemos? Nos cuidamos, comemos bien, hacemos ejercicio. Las empresas tienen los programas de cumplimiento. Estos programas buscan eliminar o controlar el riesgo de incurrir en prácticas anticompetitivas. Como por ejemplo, acuerdos de precios para cobrarle más caro por los productos. Por esta razón, la Superintendencia vigila los mercados que tocan el bolsillo de los colombianos. Tenemos la comercialización de productos médicos, de fórmulas lácteas infantiles, la producción, venta y distribución de combustibles e hidrocarburos, la comercialización de cerveza a nivel nacional, temas de servicios aeroportuarios. Cuando estas empresas incurren en prácticas restrictivas de la competencia, se necesita una cura. Con el programa de cumplimiento se diagnostica todas estas enfermedades, todos estos riesgos, y se adoptan mecanismos tendientes a mitigar o eliminarlos. Pero si las empresas no cumplen con los programas, la enfermedad puede ser mayor. Para iniciar procesos sancionatorios que pueden culminar con la imposición de una multa de hasta 100.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes a las personas jurídicas que estén desarrollando esos actos anticompetitivos. La sanción también puede ser de 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes para las personas naturales que autoricen, faciliten, permitan o toleren el desarrollo de estas actividades que afectan la libre competencia. Las sedes del programa Casas del Consumidor de la SIC en las localidades de Fontibón y Bosa en Bogotá están cumpliendo 6 años de atención a los ciudadanos. Recordamos la importante labor que cumplen estos espacios en la protección de los ciudadanos. Más de 1 millón de habitantes que viven en las localidades de Fontibón y Bosa en Bogotá tienen a disposición sus respectivas casas del consumidor de bienes y servicios. Esas son 2 de las 6 sedes locales de este programa de la Red Nacional de Protección al Consumidor en la capital de la República y ahora, en julio, están cumpliendo 6 años de brindar atención a ciudadanos como Don Cristo y Don Pedro, que han hecho sus consultas en varias oportunidades. Para mí este servicio así, todos en una misma casa, para mí es bueno, porque no tiene que ponerse uno a buscar para otras partes. Está todo ahí, es sino venir y preguntar. Tengo este caso, aquí hay un orientador, le orienta a uno, vaya a consulte con X persona, una abogada, lo que sea. No, el servicio bueno, sí, bueno, porque ellos me han ayudado. Yo ya he venido varias veces acá, ¿sí? ¿Le gusta? Sí, me gusta porque
Ya que a veces va uno y no encuentra fuerza en ningún lado. En lo corrido de 2023 en la Casa del Consumidor de Bosa se han atendido a 5.073 ciudadanos, en la de Fontibón 6.925 y hasta el pasado 18 de julio ya se habían entregado 38.871 orientaciones este año en todas las sedes de Bogotá. Las personas se pueden acercar a las casas del consumidor para ser orientadas en esos temas frecuentes de garantías, en la prestación de bienes, en la compra de servicios y en general en todas esas temáticas que en materia de protección al consumidor siempre generan un impacto a la ciudadanía. Las casas del consumidor ubicadas en la capital del país están en las localidades de San Cristóbal, Usme, Barrios Unidos, Usaquén, Fontibón y Bosa. Hasta aquí SIC TV, el programa de la Superintendencia de Industria y Comercio. Recuerden que pueden participar en nuestra conversación digital. En Twitter somos @SICSuper, en Instagram Superintendencia_SIC y en Facebook Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. Hasta pronto.